Bienvenidos todos. Me presento. Soy Giovanni Galindo. Hoy vamos a iniciar nuestra exploración del laboratorio de métodos, estándares y diseño del trabajo. Esta presentación servirá como introducción a la ingeniería de métodos, una disciplina fundamental en la ingeniería industrial que ha revolucionado la forma en que las empresas operan y compiten en el mercado global. A lo largo de esta presentación, vamos a cubrir los conceptos fundamentales que forman la base de esta disciplina, desde su importancia crítica en la productividad moderna hasta sus raíces históricas y las tendencias actuales que están moldeando su futuro. Prepárense para entender cómo métodos sistemáticos, estándares de tiempo y el diseño del trabajo pueden transformar no solo la producción manufacturera, sino cualquier entorno donde las personas, materiales y recursos interactúen para alcanzar objetivos comunes. Objetivos del laboratorio. Comencemos entendiendo cuáles son los objetivos principales de este laboratorio de métodos. Estos 5 objetivos nos darán una hoja de ruta clara para nuestro aprendizaje. Primero, es fundamental comprender la importancia de la productividad. En el mundo empresarial actual, la productividad no es solo un objetivo, es una necesidad de supervivencia. La única forma en que un negocio puede crecer e incrementar sus ganancias es mediante el aumento de su productividad. Estados Unidos mantuvo la productividad más alta del mundo por más de 100 años, con un crecimiento anual promedio de 4%, aunque recientemente países como Japón, Corea, Alemania y China han emergido como competidores fuertes. Segundo, debemos dominar las técnicas de estudio de tiempos. Esto incluye entender cómo medir el trabajo de manera sistemática, cómo establecer estándares justos y cómo utilizar diferentes técnicas como el estudio cronometrado, el muestreo del trabajo y los sistemas de tiempos predeterminados. Estas herramientas son esenciales para crear mediciones confiables que sirven de base para la planificación y control de la producción. Tercero, vamos a aplicar principios de diseño del trabajo. Aquí es donde la ergonomía y los factores humanos entran en juego. Ya no es suficiente buscar la máxima eficiencia sin considerar al operador humano. El diseño del trabajo debe adaptar la tarea y la estación de trabajo ergonómicamente al operador, maximizando tanto la productividad como la seguridad y el bienestar. Cuarto, es importante conocer los desarrollos históricos del campo. Entender de dónde venimos nos ayuda a apreciar dónde estamos y hacia dónde vamos. Las contribuciones de pioneros como Frederick Taylor y los Gilbreth establecieron las bases de lo que hoy conocemos como ingeniería de métodos y ergonomía. Finalmente, vamos a analizar las tendencias actuales. El campo ha evolucionado significativamente desde sus inicios, y hoy en día reconocemos que factores como el género, la edad, la salud, el bienestar y las actitudes de los trabajadores tienen un impacto directo en la productividad. El enfoque moderno debe ser humano, considerando a los trabajadores como personas con necesidades y motivaciones, no como máquinas. Conceptos fundamentales. Ahora vamos a definir claramente los 3 conceptos fundamentales que forman la base de este laboratorio: métodos, estándares y diseño del trabajo. Es crucial entender que estos 3 elementos están interconectados y deben aplicarse en conjunto para obtener resultados óptimos. Primero, los métodos. La ingeniería de métodos incluye el diseño, la creación y la selección de los mejores métodos de fabricación, procesos, herramientas y habilidades para manufacturar un producto. Cuando el mejor método coincide con las mejores habilidades disponibles, se presenta una relación trabajador-máquina eficiente. La ingeniería de métodos implica un análisis sistemático de todas las operaciones directas e indirectas, con el fin de implementar mejoras que permitan que el trabajo se desarrolle más fácilmente, en términos de salud y seguridad, y que se realice en menos tiempo con una menor inversión por unidad. Segundo, los estándares. Los estándares son el resultado final del estudio de tiempos o de la medición del trabajo. Esta técnica establece un estándar de tiempo permitido para llevar a cabo una determinada tarea, basándose en las mediciones del contenido de trabajo del método prescrito,
con la debida consideración de la fatiga y retardos inevitables. Los estándares que resultan se utilizan para implantar esquemas de pago de salarios, programación de producción, control de costos y muchas otras funciones empresariales. Tercero, el diseño del trabajo. Como parte del desarrollo del nuevo método, los principios de diseño del trabajo deben utilizarse para adaptar la tarea y la estación de trabajo ergonómicamente al operador. Desafortunadamente, por lo general, el diseño del trabajo se olvida cuando se persigue un incremento en la productividad. Sin embargo, es necesario incorporar estos principios en todo nuevo método para que no solo sea más productivo, sino también más seguro y libre de riesgos para el operador. Los métodos nos dicen cómo hacer el trabajo, los estándares nos dicen cuánto tiempo debería tomar y el diseño del trabajo asegura que la tarea sea segura y ergonómicamente adecuada para el operador. Juntos, estos tres elementos forman el triángulo fundamental de la ingeniería de métodos. Importancia de la productividad. Ahora profundicemos en por qué la productividad es tan crucial en el entorno empresarial actual. La productividad es, en esencia, la única forma en que un negocio o empresa puede crecer e incrementar sus ganancias. El contexto actual es de cambios continuos en los ambientes industrial y de negocios. Estos cambios incluyen la globalización del mercado y de la manufactura, el crecimiento del sector servicios, el uso de computadoras en todas las operaciones de la empresa y la aplicación cada vez más extensa de Internet y la web. En este contexto altamente competitivo, la productividad se ha convertido en una cuestión de supervivencia. El liderazgo de Estados Unidos es histórico. Durante los últimos 100 años, Estados Unidos mantuvo la productividad más alta del mundo, con un crecimiento anual de aproximadamente 4%. Esta alta productividad permitió a Estados Unidos ser líder en manufactura y economía global por un siglo. Sin embargo, en la última década, la rapidez con que mejora su productividad ha sido superada por la de Japón, Corea y Alemania, y es posible que pronto sea amenazada por la de China. Las implicaciones son profundas. En una economía globalizada, los países con mayor productividad pueden ofrecer productos de calidad a precios más competitivos. Esto afecta el empleo, la balanza comercial, el nivel de vida y la posición competitiva de una nación en el mercado internacional. Las herramientas fundamentales para generar una mejora en la productividad incluyen métodos, estudio de tiempos estándares y el diseño del trabajo. Es interesante notar que, aunque la producción emplea el mayor número de ingenieros en tareas de métodos y estándares, estos principios son aplicables en todas las áreas de una empresa, no solo en manufactura. En ventas, por ejemplo, los métodos modernos para la recuperación de información generalmente traen como consecuencia información más confiable y ventas mayores a un menor costo. La reestructuración actual es evidente. En la actualidad, la mayoría de las empresas están reestructurándose, reduciendo su tamaño con el fin de operar de una manera más eficiente en un mundo cada vez más competitivo. Con una agresividad nunca antes vista, las empresas están resolviendo aspectos como la reducción de costos y un aumento de calidad a través de una mejora en la productividad. Asimismo, están analizando críticamente todos los componentes del negocio que no agregan valor. Es importante entender que solo alrededor del 10% de la fuerza laboral estadounidense forma parte de la industria manufacturera. El otro 90% está involucrado en la industria de servicios o en posiciones ejecutivas. Por lo tanto, las filosofías y técnicas de los métodos, estándares y diseño del trabajo también deben aplicarse ampliamente en el sector servicios. Herramientas fundamentales. Hemos hablado extensamente sobre la productividad, pero ¿cuáles son exactamente las herramientas que nos permiten mejorarla? Hay 3 herramientas fundamentales que, cuando se aplican en conjunto, pueden transformar la eficiencia de cualquier organización. Primera herramienta: la ingeniería de métodos. Esta herramienta incluye el diseño, la creación y la selección de los mejores métodos de fabricación, procesos, herramientas, equipos y habilidades. La ingeniería de métodos implica un análisis sistemático que ocurre en 2 tiempos diferentes durante la historia de un producto. Primero,
El ingeniero de métodos es responsable del diseño y desarrollo de varios centros de trabajo donde el producto será fabricado. Segundo, ese ingeniero debe estudiar continuamente estos centros de trabajo con el fin de encontrar una mejor forma de fabricar el producto y/o mejorar su calidad. Este segundo análisis, en años recientes, se ha conocido con el nombre de reingeniería corporativa. La ingeniería de métodos implica la utilización de la capacidad tecnológica. Debido principalmente a esta disciplina, las mejoras en la productividad nunca terminan. El diferencial de productividad que resulta de la innovación tecnológica puede ser de tal magnitud que los países desarrollados siempre podrán mantener su competitividad respecto a los países en desarrollo de bajos sueldos. Segunda herramienta: el estudio de tiempos y estándares. Los estándares son el resultado final del estudio de tiempos o de la medición del trabajo. Esta técnica establece un estándar de tiempo permitido para llevar a cabo una determinada tarea. Los expertos en el estudio del tiempo utilizan varias técnicas para establecer un estándar: estudio cronometrado de tiempos, recolección computarizada de datos, datos estándares, sistemas de tiempos predeterminados, muestreo del trabajo y pronósticos con base en datos históricos. Cada técnica es aplicable en ciertas condiciones, y los analistas deben saber cuándo utilizar una determinada y hacerlo correctamente. Los estándares que resultan se utilizan para implantar esquemas de pago de salarios, programación de producción, control de inventarios y muchas otras funciones críticas de la empresa. Estas tres herramientas, cuando se aplican sistemáticamente y en conjunto, permiten a las empresas mejorar significativamente su productividad, mientras mantienen o mejoran la calidad y la seguridad del trabajo. Aplicación en diferentes áreas. Un malentendido común es que los métodos, estándares y diseño del trabajo solo aplican a la producción manufacturera. La realidad es muy diferente. Todas las áreas de una empresa ofrecen oportunidades fértiles para la aplicación de estas herramientas. En producción, los métodos, estándares y diseño del trabajo son fundamentales. Aquí los materiales son solicitados y controlados. La secuencia de las operaciones, de las inspecciones y de los métodos es determinada. Las herramientas son solicitadas. Los tiempos son asignados. El trabajo es programado, asignado y se le da seguimiento. Y la satisfacción del cliente es mantenida con productos de calidad entregados a tiempo. En este departamento, más que en ningún otro, la gente determina si un producto va a fabricarse de manera competitiva. En ventas, los métodos modernos para la recuperación de información generalmente traen como consecuencia información más confiable y ventas mayores a un menor costo. El estudio de métodos en ventas puede incluir la optimización de procesos de seguimiento de clientes, la estandarización de presentaciones de ventas y el diseño ergonómico de herramientas de trabajo para los representantes de ventas. En finanzas y costos, los estándares de tiempo son la base de los costos estándar. El tiempo es el común denominador para comparar la competitividad del equipo y los suministros. Los métodos de trabajo afectan directamente el costo de las operaciones, y los estándares permiten controlar los costos laborales de manera efectiva. En ingeniería, los métodos del diseño del trabajo y los procesos influyen en gran medida en el diseño de productos. Los ingenieros pueden incorporar principios de diseño del trabajo desde las etapas tempranas del desarrollo de productos, lo que puede resultar en productos que son más fáciles de manufacturar, con mejor calidad y menor costo. En mantenimiento, los estándares proporcionan la base del mantenimiento preventivo. La principal preocupación del gerente de mantenimiento es minimizar los tiempos muertos debidos a fallas y reparaciones no programadas. Los métodos y estándares pueden ayudar a programar el mantenimiento de manera más eficiente, reduciendo el tiempo de inactividad de los equipos. En administración y recursos humanos, los métodos, estándares y diseño del trabajo son críticos. Las buenas relaciones laborales se conservan mediante estándares equitativos y un entorno laboral seguro. La selección, entrenamiento y recompensa de operadores dependen de un análisis adecuado del trabajo y estándares justos. Es importante notar que estas áreas no se limitan a las industrias de manufactura.
Existen y son igualmente importantes en empresas tales como tiendas departamentales, hoteles, instituciones educativas, hospitales, bancos, líneas aéreas, compañías de seguros, centros de servicios militares, agencias gubernamentales y complejos de retiro. En cualquier lugar en que personas, materiales y recursos interactúen con el fin de alcanzar un objetivo, la productividad puede mejorarse a través de la aplicación inteligente de métodos, estándares y diseño del trabajo. Ingeniería de métodos. Ahora profundicemos en una de las herramientas más importantes, la ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos se define como el análisis sistemático y profundo de todas las operaciones directas e indirectas para implementar mejoras que permitan que el trabajo se realice más fácilmente, en términos de salud y seguridad del trabajador, y que se ejecute en menos tiempo con una menor inversión por unidad. La ingeniería de métodos incluye el diseño, la creación y la selección de los mejores métodos de fabricación, procesos, herramientas, equipos y habilidades para manufacturar un producto basándose en las especificaciones desarrolladas por el área de ingeniería del producto. Cuando el mejor método coincide con las mejores habilidades disponibles, se presenta una relación trabajador-máquina eficiente. Es importante entender que la ingeniería de métodos implica el análisis en dos tiempos diferentes durante la historia de un producto. Primero, el ingeniero de métodos es responsable del diseño y desarrollo de varios centros de trabajo donde el producto será fabricado. Esta es la fase inicial de planificación y diseño donde se establece la base para una producción eficiente. Segundo, ese ingeniero debe estudiar continuamente estos centros de trabajo con el fin de encontrar una mejor forma de fabricar el producto y/o mejorar su calidad. Este aspecto de mejora continua es crítico. En años recientes, este segundo análisis se ha conocido con el nombre de reingeniería corporativa. Un negocio debe implantar cambios si desea continuar con una operación rentable. Por lo tanto, podría ser deseable introducir cambios en otras áreas además de la de manufactura. A menudo, los márgenes de ganancia pueden mejorarse a través de cambios positivos en áreas como contabilidad, administración de inventarios, planeación de requerimientos de materiales, logística y administración de recursos humanos. La automatización de la información puede proporcionar enormes recompensas en todas estas áreas. A medida que el estudio de métodos sea aplicado a detalle durante las etapas de planeación, será menor la necesidad de realizar estudios de métodos adicionales durante la vida del producto. La ingeniería de métodos implica la utilización de la capacidad tecnológica. Debido principalmente a la ingeniería de métodos, las mejoras en la productividad nunca terminan. El diferencial de productividad que resulta de la innovación tecnológica puede ser de tal magnitud que los países desarrollados siempre podrán mantener su competitividad respecto a los países en desarrollo de bajos sueldos. Por lo tanto, la investigación y desarrollo, R&D, que lleva a una nueva tecnología es fundamental en la ingeniería de métodos. Los 10 países con la mayor inversión en R&D por empleado, de acuerdo con el reporte de la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, son Estados Unidos, Suiza, Suecia, Holanda, Alemania, Noruega, Francia, Israel, Bélgica y Japón. Estos países se encuentran entre los líderes en productividad. Siempre y cuando mantengan la importancia que otorgan a la investigación y desarrollo, la ingeniería de métodos a través de la innovación tecnológica será fundamental para conservar su capacidad para ofrecer bienes y servicios de alto nivel. Los ingenieros de métodos utilizan un procedimiento sistemático para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto y ofrecer un servicio. Este procedimiento incluye 8 etapas que exploraremos a detalle en las siguientes diapositivas. Pero el punto clave es que la ingeniería de métodos no es una actividad de una sola vez. Es un proceso continuo de análisis y mejora que mantiene a las organizaciones competitivas en un entorno empresarial en constante cambio. Procedimiento sistemático. Parte 1. Ahora vamos a explorar el procedimiento sistemático que utilizan los ingenieros de métodos.
Este procedimiento de 8 etapas es la estructura fundamental que guía cualquier análisis de métodos. Hoy veremos las primeras 4 etapas. Etapa 1. Selección del proyecto. Por lo general, los proyectos seleccionados representan ya sea nuevos productos o productos existentes que tienen un alto costo de manufactura y una baja ganancia. También, los productos que actualmente experimentan dificultades para conservar la calidad y tienen problemas para ser competitivos son proyectos aptos para aplicar ingeniería de métodos. Es importante seleccionar proyectos que ofrezcan el mayor retorno sobre la inversión de tiempo y recursos. Etapa 2. Obtención y presentación de datos. Esta etapa consiste en integrar todos los hechos relevantes relacionados con el producto o servicio. Esta tarea incluye diagramas y especificaciones, cantidades requeridas, requisitos de entrega y proyecciones de la vida anticipada del producto o servicio. Una vez que se ha recabado toda la información relevante, se almacena en una forma ordenada para su estudio y análisis. En esta etapa, el desarrollo de las gráficas de proceso es de mucha utilidad, ya que permiten visualizar el flujo de operaciones e identificar áreas de mejora. Etapa 3. Análisis de datos. En esta etapa se utilizan los principales métodos de análisis de operaciones para decidir qué alternativa dará como resultado el mejor producto o servicio. Estos métodos principales incluyen el propósito de la operación, el diseño de la parte, las tolerancias y especificaciones, los materiales, los procesos de manufactura, la configuración y las herramientas, las condiciones de trabajo, el manejo de materiales, la distribución de la planta y el diseño del trabajo. El objetivo es cuestionar cada detalle. ¿Por qué se hace esta operación? ¿Dónde se hace? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? Estas 3 primeras etapas forman la base del análisis. Sin una selección adecuada del proyecto, sin datos completos y bien presentados, y sin un análisis profundo de esos datos, cualquier intento de mejora estará destinado a fracasar. Es fundamental invertir tiempo y esfuerzo en estas etapas iniciales para asegurar el éxito del proyecto completo. Etapa 4. Desarrollo del método ideal. Aquí se selecciona el mejor procedimiento para cada operación, inspección y transporte, considerando las diversas restricciones asociadas con cada alternativa, entre ellas la productividad, la ergonomía y las implicaciones sobre salud y seguridad. Esta etapa implica aplicar técnicas de eliminación, combinación, simplificación y arreglo. Se consideran los principios del diseño del trabajo respecto a la economía de movimientos, el trabajo manual, el equipo del lugar de trabajo, las herramientas, el medio ambiente de trabajo y la seguridad. El método ideal no necesariamente es el método más rápido ni el más barato. Es el método que mejor balancea productividad, calidad, seguridad y ergonomía. Es el método que puede implementarse exitosamente y que puede mantenerse a largo plazo. Estas 4 primeras etapas establecen el fundamento para la mejora. En la siguiente diapositiva veremos cómo ese método ideal se implementa, se documenta, se estandariza y se mantiene a lo largo del tiempo. Procedimiento sistemático. Parte 2. Continuando con el procedimiento sistemático de ingeniería de métodos, ahora veremos las últimas 4 etapas que llevan el método desde el concepto hasta la implementación exitosa y el mantenimiento continuo. Etapa 5. Presentación e implementación del método. Una vez que el método ideal ha sido desarrollado, es necesario presentarlo e implementarlo. Esto implica explicar el método propuesto a detalle a las personas responsables de su operación y mantenimiento. Es crucial superar la resistencia al cambio que naturalmente existe en cualquier organización. Los ingenieros de métodos deben ser expertos en el estudio del comportamiento humano y muy diestros en el arte de la comunicación. Deben ser también muy buenos oyentes, respetar las ideas y el pensamiento de los demás, particularmente del trabajador de los niveles inferiores.
En esta etapa, se toman en cuenta todos los detalles del centro de trabajo con el fin de asegurar que el método propuesto ofrezca los resultados planeados. Se desarrollan presentaciones verbales y escritas, se utiliza herramientas para la toma de decisiones, se vende el método al operador, al supervisor y a la administración, y finalmente se pone el método en operación. Etapa 6. Desarrollo del análisis del trabajo. Una vez que el método está en operación, es necesario llevar a cabo un análisis del trabajo para asegurar que los operadores sean seleccionados, entrenados y recompensados adecuadamente. Esto incluye el desarrollo de descripciones del trabajo y la colocación de trabajadores con habilidades diferentes. El análisis del trabajo determina las capacidades y habilidades necesarias para realizar el trabajo exitosamente y ayuda a seleccionar a los operadores más adecuados para cada tarea. Esta etapa es crucial porque sin un análisis adecuado del trabajo, incluso el mejor método no puede producir los resultados esperados. Los operadores deben tener las habilidades necesarias, recibir el entrenamiento adecuado y ser recompensados de manera justa por su desempeño. Etapa 7. Establecimiento de estándares de tiempo. Esta etapa es crítica para el control de la producción y la planificación empresarial. Se determina un estándar justo y equitativo para el método instalado. Los analistas del estudio de tiempos utilizan varias técnicas para establecer un estándar: estudio cronometrado de tiempos, recolección computarizada de datos, datos estándares, sistemas de tiempos predeterminados, muestreo del trabajo y pronósticos con base en datos históricos. Cada técnica es aplicable en ciertas condiciones. Los analistas del estudio de tiempos deben saber cuándo utilizar una técnica determinada y deben utilizarla con criterio y en forma correcta. Los resultados que resulten se utilizan para implantar esquemas de pago de salarios, programación de producción, control de costos y muchas otras funciones empresariales. Etapa 8. Seguimiento. El trabajo no termina con la implementación. A intervalos regulares, es necesario auditar el método instalado con el fin de determinar si se están alcanzando la productividad y la calidad planeadas, si los costos se proyectaron correctamente y si se pueden hacer mejoras adicionales. El seguimiento incluye la verificación de los ahorros, asegurar que la instalación sea la correcta, mantener a todos a bordo y repetir el procedimiento de los métodos cuando sea necesario. Estas 4 últimas etapas completan el ciclo de mejora continua. El método no es estático, evoluciona con el tiempo a medida que se identifican nuevas oportunidades de mejora. Este enfoque sistemático, desde la selección del proyecto hasta el seguimiento continuo, es lo que distingue a la ingeniería de métodos profesional de mejoras improvisadas y no sostenibles. Diseño del trabajo y ergonomía. Ahora vamos a abordar un aspecto crítico pero a menudo subestimado: el diseño del trabajo y la ergonomía. Como parte del desarrollo del nuevo método, los principios de diseño del trabajo deben utilizarse para adaptar la tarea y la estación de trabajo ergonómicamente al operador humano. El diseño del trabajo es una ciencia relativamente nueva que se refiere al diseño de tareas, estaciones de trabajo y del ambiente laboral para que se acoplen mejor al operador humano. En Estados Unidos, por lo general se conoce como factores humanos, mientras que internacionalmente se denomina ergonomía, palabra que proviene de los términos griegos para trabajo, erg, y leyes, nomos. El problema es que muy a menudo el diseño del trabajo se olvida cuando se persigue un incremento en la productividad. Con mucha frecuencia, la sobreposición de procedimientos simplificados da como resultado que los operadores realicen tareas repetitivas tipo máquina, lo cual provoca un mayor índice de lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Cualquier aumento de la productividad y reducción de costos se ven más que disminuidos ante los altos costos de la compensación médica de los trabajadores, especialmente si se considera la tendencia en aumento en los costos del cuidado de la salud. Los desastres tecnológicos, como el incidente nuclear en 3 Mile Island y la fuga de gas en la planta de Union Carbide en Bhopal, India, son ejemplos trágicos de lo que puede suceder cuando no se considera adecuadamente el diseño del trabajo y la ergonomía. Por lo tanto, es necesario que el ingeniero de métodos incorpore los principios de diseño del trabajo en todo nuevo método,
de tal manera que no solo sea más productivo, sino también más seguro y libre de riesgos para el operador. Los principios de diseño del trabajo deben aplicarse respecto a la economía de movimientos, el trabajo manual, el equipo del lugar de trabajo, las herramientas, el medio ambiente de trabajo y la seguridad del operador. El desarrollo histórico de la ergonomía es interesante. Después de los trabajos iniciales de Taylor y de los Gilbreth, la selección y entrenamiento de personal militar durante la Primera Guerra Mundial y los experimentos psicológicos industriales de la Escuela de Graduados de Harvard en Western Electric fueron contribuciones importantes al área del diseño del trabajo. En Europa, durante y después de la Primera Guerra Mundial, el British Industrial Fatigue Board llevó a cabo numerosos estudios acerca del desempeño humano en condiciones diversas. La complejidad del equipo y aviones militares durante la Segunda Guerra Mundial propició el desarrollo de laboratorios de psicología en ingeniería militar en Estados Unidos y un crecimiento real de la profesión. El comienzo de la carrera espacial con el lanzamiento de Sputnik en 1957 solo aceleró el desarrollo de los factores humanos, especialmente en los sectores aeroespacial y militar. En la actualidad, este desarrollo se ha desplazado al sector industrial y más recientemente al equipo de cómputo, software amigable con el usuario y al ambiente de oficina. El desarrollo de la tecnología y las computadoras mantendrá a los especialistas en factores humanos y ergonomía ocupados en el diseño de mejores lugares de trabajo y productos, así como en la mejora de la calidad de vida y trabajo por muchos años en el futuro. Estándares y medición del trabajo. Ahora vamos a enfocarnos en los estándares y la medición del trabajo. Los estándares son el resultado final del estudio de tiempos o de la medición del trabajo. Esta técnica establece un estándar de tiempo permitido para llevar a cabo una determinada tarea, basándose en las mediciones del contenido de trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y los retardos inevitables del personal. Los estándares son fundamentales por varias razones. Ellos proporcionan la base para pago de salarios. En muchas compañías, en particular en pequeñas empresas, la actividad de pago de salarios es llevada a cabo por el mismo grupo responsable de establecer métodos y estándares del trabajo. También la actividad del pago de salarios se realice conjuntamente con las personas responsables de efectuar los análisis y evaluaciones del trabajo, de tal manera que estas actividades, íntimamente relacionadas, funcionen apropiadamente. Control de la producción. La programación está basada en los estándares de tiempo. Sin estándares precisos, es imposible programar la producción de manera efectiva y cumplir con los requisitos de entrega de los clientes. Distribución de la planta. La distribución de la planta y el arreglo de los centros de trabajo dependen de estándares de tiempo precisos y el flujo de trabajo a través del sistema. Compras e inventario. Las decisiones de compra y el control de inventario dependen de pronósticos que se basan en estándares de tiempo y tasas de producción. Contabilidad y control de costos. Los costos estándar se basan en estándares de tiempo. Sin estándares de tiempo precisos, es imposible establecer costos estándar significativos y controlar los costos de producción de manera efectiva. Diseño de procesos y productos. El diseño de procesos y productos está íntimamente relacionado con las funciones de los métodos y los estándares. Para operar de manera eficiente, todas estas áreas dependen de datos relacionados con tiempos y costos, hechos y procedimientos operativos provenientes del Departamento de Métodos y Estándares. Existen varias técnicas que utilizan los expertos en el estudio del tiempo para establecer un estándar. Estudio cronometrado de tiempos. El método tradicional de cronometrar los elementos del trabajo con un cronómetro y luego calcular el tiempo normal y agregar tolerancias por la fatiga y los retardos inevitables del personal. Métodos modernos que utilizan computadoras para recolectar y analizar los datos de tiempo de manera más eficiente.
valores de tiempo predeterminados para elementos comunes que pueden combinarse para calcular estándares para operaciones nuevas. Sistemas de tiempos predeterminados. Sistemas como MTM, Methods Time Measurement, que descomponen las tareas en movimientos básicos y asignan tiempos predeterminados a cada movimiento. Un método estadístico para estimar la proporción de tiempo gastado en varias actividades. Utilizando datos históricos de producción para estimar estándares futuros. Cada técnica es aplicable en ciertas condiciones. Los analistas del estudio de tiempos deben saber cuándo utilizar una técnica determinada y deben utilizarla con criterio y en forma correcta. Por ejemplo, el estudio cronometrado de tiempos puede ser apropiado para operaciones cortas y repetitivas, mientras que el muestreo del trabajo puede ser mejor para estudiar trabajo variable o no repetitivo. El punto clave es que los estándares deben ser justos y equitativos. Los estándares injustos llevan a la insatisfacción de los trabajadores, reducción de la moral y, en última instancia, menor productividad. Los estándares justos, por otro lado, proporcionan una base para motivar a los trabajadores, medir el desempeño y mejorar la eficiencia. Los estándares no se trata solo de medir el tiempo, se trata de crear una base para la planificación, el control y la mejora de las operaciones en toda la organización. Cuando los estándares son precisos y justos, se convierten en una herramienta poderosa para la excelencia organizacional. Objetivos principales. Ahora vamos a sintetizar lo que hemos aprendido, identificando los objetivos principales de los métodos, estándares y diseño del trabajo. Estos objetivos nos dan una dirección clara y nos ayudan a entender el propósito de todo lo que hemos discutido. Los dos objetivos primordiales son incrementar la productividad y la confiabilidad en la seguridad del producto. La productividad no es un fin en sí misma, es un medio para un fin. El objetivo final es producir más bienes y servicios de mayor calidad y confiabilidad con mayor seguridad. La capacidad para producir más con menos da como resultado más trabajos para más personas por más horas al año. Solo a través de la aplicación inteligente de los principios de los métodos, estándares y diseño del trabajo puede aumentar el número de fabricantes de bienes y servicios, al mismo tiempo que incrementa el potencial de compra de todos los consumidores. A través de estos principios se pueden minimizar el desempleo y los despidos, lo cual reduce el alto costo económico de mantener a la población no productiva. Reducir los costos unitarios. Una mayor productividad significa costos menores por unidad. Los costos unitarios más bajos permiten a las empresas ofrecer productos a precios competitivos mientras mantienen la rentabilidad. Esto, a su vez, hace que los productos sean más asequibles para los consumidores y aumenta el tamaño potencial del mercado, creando un ciclo virtuoso de crecimiento económico y prosperidad. De estos dos objetivos principales se derivan varios corolarios importantes. Minimizar el tiempo requerido para llevar a cabo tareas. El tiempo es dinero, y reducir el tiempo requerido para realizar tareas incrementa directamente la productividad y reduce los costos. Esto no significa apresurarse o cortar esquinas, significa encontrar formas mejores y más eficientes de hacer las cosas. Mejorar de manera continua la calidad y confiabilidad de productos y servicios. Los métodos, estándares y diseño del trabajo no se tratan solo de la velocidad, se trata de la calidad. Al estandarizar los procesos y diseñar el trabajo apropiadamente, podemos asegurar una calidad y confiabilidad consistentes. Conservar recursos y minimizar costos mediante la especificación de los materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y servicios. Esto incluye considerar los costos y la disponibilidad de energía eléctrica. El uso eficiente de materiales y recursos no solo es bueno para la línea inferior, sino también para la sostenibilidad.
maximizar la seguridad, salud y bienestar de todos los empleados. Esto no es solo una obligación moral, es bueno para los negocios. Las lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo les cuestan a las empresas miles de millones de dólares anuales. Un lugar de trabajo seguro y saludable reduce estos costos y mejora la moral y la productividad de los empleados. Producir con interés creciente por proteger el medio ambiente. Los métodos modernos y el diseño del trabajo deben considerar los impactos ambientales. Esto incluye reducir los desechos, minimizar el consumo de energía y utilizar materiales y procesos que sean ambientalmente sostenibles. Aplicar un programa de administración del personal que dé como resultado más interés por el trabajo y la satisfacción de cada uno de los empleados. Las personas no son máquinas, necesitan ser motivadas, entrenadas y recompensadas apropiadamente. Un buen ambiente laboral que reconozca y recompense el logro lleva a mayor productividad y mejores resultados. Estos objetivos y corolarios forman un marco integral para la aplicación inteligente de los métodos, estándares y diseño del trabajo. Ellos enfatizan que la productividad no se trata solo de hacer las cosas más rápido, se trata de hacer las cosas mejor, más seguras y más sostenibles, con respeto tanto por las personas como por el medio ambiente. Frederick W. Taylor y los inicios. Para entender verdaderamente el campo de los métodos, estándares y diseño del trabajo, debemos entender sus raíces históricas. La historia comienza con Frederick W. Taylor, generalmente considerado como el fundador del estudio moderno de tiempos en Estados Unidos. Biografía básica. Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915, comenzó su trabajo sobre el estudio de tiempos en 1881, mientras trabajaba como socio en la Midvale Steel Company en Filadelfia. A pesar de haber nacido en el seno de una familia acomodada, desdeñó sus orígenes y comenzó a trabajar como aprendiz. Después de 12 años de trabajo, desarrolló un sistema basado en la tarea. El sistema de Taylor. Taylor propuso que el trabajo de cada empleado fuera planeado por la gerencia al menos con un día de anticipación. Los empleados recibirían instrucciones escritas que describieran sus tareas a detalle y especificaran los medios para realizarlas. Cada tarea debía tener un tiempo estándar determinado mediante estudios de tiempos realizados por expertos. En el proceso de asignación de tiempos, Taylor propuso dividir la tarea en pequeños fragmentos de esfuerzo, conocidos como elementos. Los expertos medían el tiempo de dichos fragmentos en forma individual, y utilizaban colectivamente los valores para determinar el tiempo permitido para cada tarea. Las primeras presentaciones. Las primeras presentaciones de los descubrimientos de Taylor fueron recibidas sin entusiasmo. Muchos ingenieros interpretaron sus investigaciones como un nuevo sistema de ritmo por pieza, más que una técnica para analizar el trabajo y mejorar los métodos. Tanto la gerencia como los empleados estaban escépticos sobre la utilidad del ritmo por pieza, ya que por lo general, muchos estándares se basaban en el juicio del supervisor, o eran inflados por los jefes con el fin de proteger el desempeño de sus departamentos. El artículo Shop Management. En junio de 1903, en la reunión de Saratoga de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, ASME, Taylor presentó su famoso artículo Shop Management, que incluía los elementos de la administración científica, estudio de tiempos, estandarización de todas las herramientas y tareas, creación de un departamento de planeación, uso de reglas de cálculo e instrumentos similares para el ahorro de tiempo, tarjetas con instrucciones para los trabajadores, bonos por desempeño exitoso, salarios diferenciales, sistemas mnemotécnicos para clasificar productos, sistemas de enrutamiento y sistemas de costos modernos. El experimento con lingotes de hierro. En 1898, mientras trabajaba para la Bethlehem Steel Company, ya había renunciado a su puesto en Midvale, Taylor llevó a cabo el experimento con lingotes de hierro que se convirtió en una de las más famosas demostraciones de sus principios. Estableció el método correcto, junto con incentivos económicos, y trabajadores transportando lingotes de hierro de 92 libras a través de una rampa a un camión de carga, para poder incrementar la productividad de un promedio de 12.5 toneladas día a un rango de entre 47 y 48 toneladas día.
Este trabajo se desarrolló con un incremento salarial diario de 1.85 a 1.85 dólares. Taylor afirmó que los trabajadores se desempeñaron a una mayor velocidad sin que ninguno de ellos se rindiera, sin ninguna pelea, y estuvieron más felices y más motivados. El experimento con palas. Otro de los estudios de Taylor en Bethlehem Steel, que ganó fama, fue el experimento con palas. Los trabajadores que paleaban en Bethlehem eran propietarios de sus propias palas y la usaban para realizar cualquier tarea, desde levantar hierro pesado hasta palear carbón ligero. Después de una gran cantidad de estudios, Taylor diseñó palas que se acoplaban a diferentes cargas, palas con mango corto para el hierro, cucharas con mango largo para el carbón ligero. Como resultado, se incrementó la productividad y el costo de manejo de materiales se redujo de 8 a 3 centavos por tonelada. Otras contribuciones. Otra de las famosas contribuciones de Taylor fue el descubrimiento del proceso Taylor-White para el tratamiento térmico del acero de herramientas. Mediante el estudio de aceros autoendurecidos, desarrolló una forma para endurecer acero con aleación cromo-tungsteno sin hacerla frágil, calentándola cerca de su punto de fusión. El acero de alta velocidad resultante aumentó más del doble la productividad de la máquina de corte y en la actualidad continúa utilizándose en todo el mundo. Posteriormente desarrolló la ecuación de Taylor para cortar metales. La Eastern Rate Case. A principios de 1900, Estados Unidos enfrentaba un periodo inflacionario sin precedentes. La eficiencia mundial había pasado de moda y la mayoría de los negocios e industrias buscaban nuevas ideas que ayudaran a mejorar su desempeño. La industria relojera también sintió la necesidad de incrementar las tarifas de embarque de manera sustancial para solventar los aumentos generales de sus costos. Louis Brandeis, quien en aquel entonces representaba a las asociaciones empresariales del Este, afirmaba que los ferrocarriles no merecían el incremento, pues que habían sido negligentes, pues no habían introducido de manera oportuna la nueva ciencia de la administración en su sector. Brandeis afirmaba que las compañías ferroviarias podrían ahorrar $1 millón al día mediante la introducción de las técnicas de Taylor. Por lo tanto, Brandeis y la Eastern Rate Case introdujeron por primera vez los conceptos de Taylor como administración científica. La resistencia y las prohibiciones. Afortunadamente, muchas personas que no contaban con las habilidades de Taylor y otros pioneros estaban deseosas de hacerse famosas en este nuevo campo. Se llamaron a sí mismos expertos en eficiencia y se lanzaron a instalar programas de administración científica en la industria. Muy pronto pudieron experimentar una resistencia natural al cambio por parte de los empleados, y como no estaban en posición de manejar problemas de relaciones humanas, se enfrentaron a grandes dificultades. En otros casos, los gerentes de fábrica permitían que los supervisores establecieran los estándares de tiempos, pero estos nunca eran satisfactorios. Como resultado de estas experiencias negativas, en 1910 la Comisión de Comercio Interestatal tuvo que realizar una investigación. Algunos reportes despectivos influyeron para que el Congreso agregara una cláusula en el presupuesto de gastos del gobierno en 1913, que disponía que ninguna parte de ese dinero se utilizaría para pagar a nadie involucrado en estudio de tiempos. No fue hasta 1947 que la Cámara de Representantes expidió una carta que eliminaba la prohibición contra el uso de cronómetros y los estudios de tiempos. Frank y Lillian Gilbreth y el estudio de movimientos. Después de Taylor, las contribuciones más importantes al campo de los métodos y el diseño del trabajo provienen de Frank y Lillian Gilbreth, los fundadores de la técnica moderna de estudio de movimientos. El estudio de movimientos se puede definir como el estudio de los movimientos corporales que se utilizan para realizar una operación, para mejorar la operación mediante la eliminación de movimientos innecesarios, simplificación de movimientos necesarios y, posteriormente, la determinación de la secuencia de movimientos más favorable para obtener una máxima eficiencia. Frank Gilbreth introdujo sus ideas y filosofías en una comercializadora de ladrillos en la que estaba empleado. Después de introducir mejoras a los métodos a través del estudio de movimientos, incluyendo un andamio ajustable que él había inventado, así como entrenamiento al operador, pudo incrementar el número promedio de ladrillos que colocaba un trabajador a 350 por hora. Antes de los estudios de Gilbreth, 120 ladrillos por hora se consideraban una cantidad satisfactoria.
Este representa un aumento de productividad de casi 300%. Más que cualquier otra cosa, los Gilbreth fueron responsables de que la industria reconociera la importancia de un estudio detallado de los movimientos del cuerpo para incrementar la producción, reducir la fatiga y capacitar a los operadores acerca del mejor método para realizar una operación. Desarrollaron varias técnicas innovadoras. Filmar los movimientos para estudiarlos mediante una técnica llamada estudio de los micromovimientos. El estudio de movimientos corporales a través de la ayuda de la cinematografía de baja velocidad de ninguna manera está restringido a aplicaciones industriales. El mundo del deporte ha comprobado que esta técnica de análisis, actualizada en video, es invaluable como herramienta de entrenamiento para mostrar el desarrollo de la forma y la habilidad. Ciclografía. El método ciclográfico involucra la conexión de una pequeña bombilla de luz eléctrica al dedo o mano o parte del cuerpo objeto de estudio para posteriormente fotografiar el movimiento mientras el operador realiza la operación. La fotografía resultante proporciona un registro permanente del patrón de movimiento empleado y puede analizarse para su mejora. Cronociclografía. El método cronociclográfico es similar al ciclográfico, con la diferencia de que su circuito eléctrico se interrumpe regularmente, lo que provoca que la luz parpadee. Por lo tanto, en lugar de mostrar líneas continuas de los patrones de movimiento, la fotografía resultante muestra pequeños periodos de luz espaciados en proporción a la velocidad del movimiento corporal que se ha fotografiado. Consecuentemente, con el empleo del cronociclógrafo, es posible calcular la velocidad, aceleración y desaceleración, así como estudiar los movimientos del cuerpo. Anécdotas interesantes sobre Frank Gilbreth. Es probable que el lector quiera leer acerca de los extremos en los que Frank Gilbreth logró mayor eficiencia aún en su vida personal. Su hijo y hija mayores recuerdan escenas de su padre rasurándose con navajas simultáneamente con ambas manos, o utilizando ciertas señales para reunir a todos los niños, los cuales eran 12, de aquí el título de su libro Cheaper by the Dozen. Lillian Gilbreth. Después de la muerte relativamente temprana de Frank a los 55 años, Lillian, que había recibido un doctorado en psicología y había sido más que una colaboradora, continuó sus propias investigaciones y avanzó en el concepto de simplificación del trabajo, especialmente el de las personas discapacitadas físicamente. Murió en 1972, a la respetable edad de 93 años. Lillian hizo contribuciones significativas a la psicología industrial y al desarrollo de los factores humanos en el trabajo. El legado de los Gilbreth. Mientras que Taylor se enfocó principalmente en el estudio de tiempos y medición del trabajo, los Gilbreth expandieron el campo para incluir el estudio detallado de los movimientos, la ergonomía y los factores humanos en el trabajo. Juntos, Taylor y los Gilbreth establecieron las bases de la moderna ingeniería industrial y la gestión de la calidad. Primeros contemporáneos y organizaciones. Junto con Taylor y los Gilbreth, varios otros pioneros hicieron contribuciones importantes al campo de los métodos, estándares y diseño del trabajo. Adicionalmente, el establecimiento de organizaciones profesionales ha sido crucial para el avance de este campo. Primeros contemporáneos. Carl G. Barth, un socio de Frederick W. Taylor, desarrolló una regla de cálculo para la producción con el fin de determinar las combinaciones más eficientes de velocidades de corte y alimentación para el maquinado de metales con diferentes durezas, considerando la profundidad del corte, el tamaño de la herramienta y su tiempo de vida útil. Es también famoso por su trabajo para determinar tolerancias. Investigó el número de pie-libras de trabajo que un empleado podía hacer en un día. Después, desarrolló una regla que igualaba un cierto empuje o tracción en los brazos de un trabajador con la cantidad de peso que éste podía realizar en cierto porcentaje del día. Harrington Emerson aplicó los métodos científicos a las operaciones del ferrocarril de Santa Fe y escribió el libro 12 Principios de Eficiencia, en el que realizó un esfuerzo por informar a la gerencia acerca de los procedimientos para obtener una operación eficiente. Reorganizó la compañía
integró sus procedimientos de compra, instaló costos estándar y un plan de bonos, y transfirió el trabajo de contabilidad a las máquinas tabuladoras Hollerith. Este esfuerzo generó ahorros anuales de más de 1.5 millones de dólares y el reconocimiento de este método conocido con el nombre de Ingeniería de la Eficiencia. Henry Lawrence Gantt desarrolló gráficas simples que podían medir el desempeño mientras se mostraba de forma visual la programación proyectada. Esta herramienta para el control de la producción fue adoptada con entusiasmo por la industria de construcción de barcos durante la Primera Guerra Mundial. Por primera vez, esta técnica hizo posible comparar el desempeño real con el plan original y ajustar la programación diaria de acuerdo con la capacidad, registro y los requerimientos del cliente. Gantt es conocido también por su invención de un sistema de pago de salarios que recompensaba a los trabajadores que tenían un desempeño superior al estándar, eliminaba cualquier penalización por concepto de fallas y ofrecía al jefe un bono por cada trabajador que se desempeñara por arriba del estándar. Gantt hizo hincapié en las relaciones humanas y promovió la administración científica a algo más que una simple aceleración inhumana de trabajo. El estudio de tiempos y movimientos recibió estímulos adicionales durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Franklin D. Roosevelt, a través del Departamento del Trabajo, abogó por establecer estándares para incrementar la producción. La política propuesta sostenía que una mejor paga estimulaba mayor producción, pero sin aumento en los costos unitarios de mano de obra, esquemas de incentivos a negociarse de manera colectiva entre los operarios y la administración, y el uso de estudio de tiempos o registros pasados para establecer los estándares de producción. Organizaciones profesionales. Desde 1911 se ha llevado a cabo un esfuerzo organizado por mantener a la industria al tanto de los últimos desarrollos en las técnicas iniciadas por Taylor y Gilbreth. Las organizaciones técnicas han contribuido de manera significativa para acercar la ciencia del estudio de tiempos, del diseño del trabajo y de la ingeniería de métodos a los estándares actuales. Taylor Society, 1915, se fundó para promover la ciencia de la administración. Sociedad de Ingenieros Industriales, 1917, fue organizada por aquellas personas interesadas en los métodos de producción. Asociación Estadounidense de Administración, AMA, 1913. Sus orígenes se remontan a cuando un grupo de gerentes de entrenamiento formaron la Asociación Nacional de Escuelas Corporativas. Sus diferentes divisiones patrocinaron cursos y publicaciones acerca de la mejora de la productividad, medición del trabajo, incentivos salariales, simplificación del trabajo y estándares administrativos. Conjuntamente con la ASMA, la AMA otorga anualmente la medalla Memorial Gantt a la contribución más distinguida a la administración industrial como un servicio a la comunidad. Society for the Advancement of Management, SAM, 1936. Se formó mediante la fusión de la Sociedad de Ingenieros Industriales y la Sociedad Taylor. Esta nueva organización enfatizó la importancia del estudio y método de tiempos y el pago de salarios. La SAM ofrece anualmente la llave Taylor por contribuciones sobresalientes al avance de la ciencia de la administración y la medalla Gilbreth por el logro más sobresaliente en el campo de estudio de movimientos, habilidades y fatiga. En 1972, la SAM unió sus fuerzas con la AMA. Institute of Industrial Engineers, IEA, 1948. Se fundó con el propósito de mantener la práctica de ingeniería industrial en un nivel profesional, promover un alto grado de integridad entre los miembros de la profesión, incentivar y ayudar a la educación e investigación en áreas de interés para los ingenieros industriales, intercambiar ideas e información entre miembros de la profesión, servir al interés público identificando personas cualificadas para desempeñarse como ingenieros industriales y promover el registro profesional de ingenieros industriales. La Work Science Society del IEA mantiene a los miembros actualizados en todas las facetas de esta área de trabajo. The Human Factors and Ergonomics Society, HFES, 1957. En el área de diseño del trabajo, la primera organización profesional, la Sociedad en Investigaciones sobre Ergonomía, se fundó en el Reino Unido en 1949. La Organización Profesional Estadounidense, HFES, se fundó en 1957.
En los años 60 se produjo un desarrollo muy rápido de la sociedad, que ascendió de 500 a 3.000 miembros. En la actualidad tiene más de 5.000 miembros organizados en 20 grupos técnicos diferentes. Sus objetivos principales son definir y apoyar el desarrollo de factores humanos, ergonomía, como una disciplina científica y práctica mediante el intercambio de información técnica entre sus miembros. Educar e informar a empresas, industria y gobierno sobre factores humanos, ergonomía, y promover los factores humanos, ergonomía, como medio para mejorar la calidad de vida. International Ergonomics Association, IEA, 1959. Debido a la proliferación de las sociedades profesionales nacionales, en 1959 se fundó una organización que engloba a las demás, la Asociación Internacional de Ergonomía, cuya finalidad es coordinar las actividades ergonómicas a nivel internacional. En la actualidad existen 42 sociedades que cuentan con más de 15.000 miembros en todo el mundo. Finalmente, vamos a discutir las tendencias actuales y concluir nuestra exploración introductoria de los métodos, estándares y diseño del trabajo. Factores modernos que afectan la productividad. Los practicantes de métodos, estándares y diseño del trabajo se han dado cuenta que factores como el género, la edad, la salud y el bienestar, el tamaño físico y la fortaleza, la aptitud, las actitudes hacia el entrenamiento, la satisfacción en el trabajo y la respuesta motivacional tienen un efecto directo en la productividad. Ya no es suficiente tratar a los trabajadores como unidades de producción. Hay que considerarlos como seres humanos completos con necesidades, motivaciones y limitaciones diversas. El enfoque humano. Los analistas modernos reconocen que los trabajadores rechazan, y con justa razón, ser tratados como máquinas. A ellos les disgusta y le tienen miedo a un método puramente científico e inherentemente rechazan cualquier cambio en su forma actual de trabajo. Incluso la gerencia a menudo rechaza innovaciones valiosas al método tradicional debido a esa resistencia al cambio. Los trabajadores tienden a temer el estudio de tiempos y movimientos, ya que perciben que los resultados implican un aumento de la productividad. Para ellos, esto significa menos trabajo y, como consecuencia, menos paga. Se les debe vender la idea de que ellos, como consumidores, se benefician de menores costos y que mercados más grandes producen a costos menores, lo cual significa más trabajo para más personas por más semanas del año. Algunos miedos actuales acerca del estudio de tiempos se deben a experiencias desagradables con los expertos en eficiencia en el pasado. Para muchos trabajadores, el estudio de tiempos y movimientos es sinónimo de acelerar el trabajo y el uso de incentivos para invitar a los empleados a obtener mayores niveles de producción. Si los nuevos niveles establecidos representaban una producción normal, los trabajadores eran forzados a obtener aún más para mantener sus ingresos anteriores. En el pasado, gerentes con poca visión y sin escrúpulos hacían uso de esta práctica. Aún en la actualidad, algunos sindicatos se oponen al establecimiento de estándares mediante mediciones, al desarrollo de índices de producción basados en la evaluación del trabajo y a la aplicación de incentivos a los salarios. Dichos sindicatos creen que el tiempo permitido para llevar a cabo una tarea y la cantidad de dinero que debe pagársele a un empleado representan problemas que deben ser resueltos a través de acuerdos de negociación colectiva. Los practicantes deben utilizar el enfoque humano. Por lo tanto, los practicantes actuales deben ser expertos en el estudio del comportamiento humano y muy diestros en el arte de la comunicación. Deben ser también muy buenos oyentes, respetar las ideas y el pensamiento de los demás, particularmente del trabajador de los niveles inferiores. Deben desarrollar la habilidad de vender nuevas ideas, superar la resistencia al cambio y trabajar colaborativamente con todos los niveles de la organización. Conclusión. En resumen, la ingeniería de métodos es el análisis sistemático a fondo de todas las operaciones directas e indirectas con el fin de implementar mejoras que permitan que el trabajo se desarrolle con más facilidad en términos de salud y seguridad del trabajador y permite que éste se realice en menos tiempo con una menor inversión por unidad. Los objetivos primordiales de los métodos, estándares y diseño del trabajo son incrementar la productividad y la confiabilidad en la seguridad del producto y reducir los costos unitarios, lo cual permite que se produzcan más bienes y servicios de calidad para más gente.
La capacidad para producir más con menos dará como resultado más trabajos para más personas por un número mayor de horas por año. Solo a través de la aplicación inteligente de los principios de métodos, estándares y diseño del trabajo puede aumentar el número de manufactureros de bienes y servicios al mismo tiempo que incrementa el potencial de compra de todos los consumidores. Una invitación a aprender más. Los capítulos siguientes de este texto profundizarán en cada uno de estos temas, proporcionando herramientas, técnicas y métodos prácticos que pueden aplicarse en una variedad de situaciones. Desde el análisis detallado de operaciones hasta el establecimiento de estándares de tiempo, desde el diseño ergonómico del trabajo hasta el manejo de las relaciones humanas. Cada capítulo proporcionará información valiosa para cualquiera que desee mejorar la eficiencia y la efectividad de su organización. La disciplina de métodos, estándares y diseño del trabajo ha evolucionado significativamente desde los días de Taylor y los Gilbreth, pero sus principios fundamentales siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. En un mundo cada vez más competitivo y globalizado, la capacidad de mejorar continuamente la productividad, manteniendo al mismo tiempo la calidad y la seguridad, es más importante que nunca. Gracias por su atención, y espero que esta introducción les haya proporcionado una base sólida para explorar más profundamente este fascinante campo de estudio.